Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hay veces, se lo hemos contado durante todo este año 2014, por cierto, que muchos de ustedes nos verán a finales de 2014 o a principios de 2015, lo digo por todos aquellos que nos ven en redifusión. Especialmente saludamos a los que nos ven en directo ahora, lunes 29 de diciembre, 7:30 de la tarde, a través del canal 51 de la TDT, y también en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y en Madrid, por las redes de cable de PTV, también, por supuesto, por los 5 continentes. Y le hemos ido contando, les decía, a lo largo de todo este año, algo que pasará a la historia. El año 2014 pasará a la historia porque un cuadro de un malagueño, de Bernardo de Galvez en concreto, está ya en el Capitolio. Esto se lo hemos contado infinidad de veces y además con un seguimiento intenso y arduo. Ahora lo que yo creo que de justicia, ¿no? Lo que nos interesa también es conocer a esa persona que ha hecho posible que el cuadro exista. Es decir, ha habido muchas gestiones, hemos hablado con la Asociación de Bernardo de Galvez, hemos hablado incluso con Teresa Barcase, que estaba en Washington, vino a Málaga, estuvimos con ella, ¿se acuerdan de todo eso? Bien, ahora el pintor de ese cuadro que un día recibe el encargo y dice, regalo el cuadro para que al final haya un recuerdo aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y sea ya de justicia un cuadro que puede reposar en la fachada de algunas dependencias, en las paredes, en el interior de alguna dependencia del Capitolio, en concreto de Asuntos Exteriores. Carlos Monserrate es el protagonista y hoy está aquí con nosotros. Muy buena, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, si no ¿Bien? De maravilla. De maravilla, ¿no? Sí. Bueno, feliz Navidad, feliz año. Igual te digo. A todos ustedes igualmente, estamos, como les decía antes, en una fecha que son entrañables, como diría una compañera nuestra, y a partir de ahí, esto desde luego hay que vivirlo con emotividad. Tenemos 214 años, ¿me has dicho antes? ¿Que yo tengo 214 años? Sí, ¿no? No, yo un poco menos. Un poquito menos. Estén atentos porque en ironía va sobrado, Carlos Monserrate, sí, ¿eh? No. 81. Yo tengo 100 y pico. A ver, ya estamos. 81 años y de buena primera llega un encargo para el Capitolio. Eso es. ¿Cómo se recibe? Pues mira, muy bien. Interesante, ¿no? Tener el cuadro en estos sitios. Bueno, yo encantado. Ya estás acostumbrado a tener cuadros en el Vaticano, cuadros en el Ministerio de Hacienda. Sí, etcétera. Etcétera. Sí. Organismos oficiales en muchos sitios y particulares desde San Diego hasta Australia, donde más en el extranjero, en Alemania. En Alemania. En Alemania sí, porque los principales marchantes que yo tuve eran alemanes y la mayoría de las ventas eran para Alemania y Estados Unidos. Sí. Antes de los de el cuadro del Capitolio y el de San Diego. Claro. Mucho antes. Sí. Vamos viendo cuadros, precisamente pinturas, y también las escenas vividas en relación a este cuadro de Bernardo de Galvez, pero ya que tenemos a Carlos aquí, vamos a intentar aprovechar un poquito más y hablar de su biografía, ¿no? Y de su obra pictórica, es importante. Una persona muy singular, con mucho detalle. Ahí te vemos precisamente esbozando, ahí lo tenemos en pantalla, míralo. A carboncilla, ¿no? Está ahí precisamente el cuadro haciendo el esbozo para posteriormente seguir con la pintura, ¿no? Sí. Es que la asociación me dijo que quería ver el desarrollo del cuadro desde que pusiera el primer trozo de carboncilla sobre el lienzo en blanco hasta que se terminara. Claro. Lo quisieron ver, de modo que, bueno, yo encantado. Y vemos detalles. Perfecto. Detalles que son de los más difíciles quizás en esta pintura, en los detalles de las hojas de laurel, de la casaca. Bueno, sí. Hombre, más difícil no se puede decir porque después de 2000 no sé cuántos cuadros, sí. Modestia aparte, ya no hay nada difícil, ¿no? Pero laborioso. 2029 en concreto, 2029, ¿no? Sí. O sea, esperamos, laborioso y pesado al máximo, porque hay que ver, no sé cuántas hojas en total tenía ese uniforme y todos los de la época, ¿no? Claro. Porque además era la chaqueta, el chaleco, los bajos, las bocamangas y después encima las transparencias también, ¿no? Con los encajes. Sí, los encajes, no me salía la palabra, sí. Y bueno, o sea que laborioso al máximo. Porque una sesión... Perdona, Carlos, sí. Una mirada como esa sí. Es difícil, es un reto, es algo ya habitual. Pues, Conseguir la mirada es lo más difícil. Sí, bueno,
La mirada, verás tú, tenía el cuadro todavía en el estudio y no estaba terminado del todo, y va una de mis nietas, mira el cuadro y vuelve. Dice, abuelo, qué bien pintas. Es que he visto los ojos de ese señor y parece mentira, parece que enteramente están ahí los ojos. Ahí lo tenemos ya enmarcado incluso y ya disponiéndose para partir, ¿no? Y cruzar el Atlántico. Pues, sin embargo, a los de Estados Unidos no les pareció bien este marco. Ah, Se lo quitaron y le pusieron otro. otro. Por lo visto, como lo han puesto al lado del de Eisenhower, Sí, y tiene un marco completamente liso, claro. al parecer tenían que poner también un marco liso. Que hiciera juego por lo menos, ¿no? Con Eisenhower. Que le pusieran lo que quisieran. A mí ya lo único que me da pena es cuando veo fotografías del cuadro, te ves que ve, pobrecito, con lo que yo quería en mi cuadrito, que esté colgado allí y ya sin nadie que lo quiera. Bueno, Sin nadie. pero es un momento al también. lado de- Entra en otra función. Estos de cuadros Eisenhower. entran en otra función. ¿Por qué en un momento dado decides hacer ese cuadro que incluso tú se lo atribuyes el original a Maella, ¿no? Puede ser que sea de Maya. Puede ser, Cuando ¿no? llegaron los de la asociación, me dijeron, dice, este cuadro nos han dicho que es o de Mariano Salvador Maella o de la primera etapa de Goya, de época de Goya. Digo, mira, de Goya ni soñarlo. Hombre, en fin, si se entiende un poquito de pintura, la pincelada de Goya, etcétera, vamos, ni soñarlo. Ahí tenemos precisamente la carta que la Diputación enviaba de agradecimiento también. En un acto se presentó en Málaga, en la sede de Diputación, fue presentado a la sociedad, a los medios de comunicación. Vamos viendo imágenes de ese momento. Cuadro que después fue presentado también en la Embajada Española en Estados El cuadro Unidos. se presentó con marco, pero sin terminar. Con marco, pero sin terminar. Pero sin terminar. Esa imagen es sin terminar. Porque como tenía que ser el día de la provincia, que era el 25 de abril, Sí. había que presentarlo. Y el cuadro no estaba terminado. Ah, volvió al Volvió al estudio. otra vez al estudio. Porque el cuadro lo terminé el 14 de mayo y la presentación fue el 25 de abril. Claro. El 25 de abril, que después se lo llevaron a Macharabeaya, porque era el día de la provincia, y a las 3 de la tarde vinieron unos señores con una furgoneta y me trajeron el cuadro. Otra vez al estudio, ya con marco, y a seguir pintándolo. ¿Qué es lo que le faltaba? Ya por curiosidad. Mira, le faltaba muchas cosas. Le faltaba todas las bocamangas, le faltaba todo esto otro, que bordado también con hojas de laurel en oro, que no sé cómo se llama eso. Le faltaba la carta, le faltaba toda la parte del fondo que está encima de la mesa, también le faltaba mucho. Pero bueno, hombre, el que no está mucho en este mundo lo da por hecho, pero no está hecho. Bueno, pues ya tenemos una curiosidad ahí. Está lo que el pintor dice, está manchado el cuadro. Hay muchos trozos que el cuadro está manchado solo Solo manchado, sí. Bueno, Interesante. porque desde el 25 de abril hasta el 14 de mayo, a unas 4 o 5 horas pintando todos los días, pues fíjate las horas que le, Son 600 horas, que le ¿no? faltaba al cuadro. 600 horas No, aproximadamente 600. el total. No, el total. Pero desde que se presentó en la Diputación y seguidamente se lo llevaron a Macharabeaya, desde entonces fue el 25 de abril hasta el 14 de mayo, seguí pintando todos los días en el cuadro. 4 o 5 Señal horas. de que no estaba terminado. Señal de que no estaba terminado. Interesante saber, ¿verdad?, los entresijos que tiene una historia como esta. Una historia que además, y valga la redundancia, es histórica. Es decir, se pueden pintar lienzos que en un momento dado van ya a quedar a perpetuidad, si no ocurre ninguna tragedia, ¿verdad?, en un lugar señalando una efeméride. Y esta en concreto es muy significativa. Quizá aquí le hemos ido dando importancia con el paso de los años, pero allí es muy importante. Sí. En Estados Unidos. ¿Eso lo has sentido durante el trabajo? Hombre, después de que hay una ciudad que se llama Galveston, Ujú. aquí realmente es que nadie sabía de la existencia, esa es la pura verdad. La familia de Galvez lo sabría en Macharabeaya, pero en Málaga no se sabía. Y poco más, y poco más. Poco más, sí, exactamente. La invitación precisamente para el acto, la tienen ahí en pantalla, para el acto del Capitolio. Algo que indudablemente siempre estará ya ahí presente, pero se la queremos mostrar para que la vean como tal. Hubo incluso retraso, primeramente se habló de una fecha, las cuestiones de agenda siempre hay
que pone la conforme y llegó ese día, ¿no? Y ese día, indudablemente, ahí lo tenemos, precisamente ya con el otro marco Sí, sí. y terminado, ¿no? Sí, sí. Y mira, el que está al fondo es el de Eisenhower. El de Eisenhower. Sí, bueno, mira, una satisfacción, ¿no? De que esté así. Y el que está delante del cuadro es el embajador de España en Estados Unidos, que hace una semana aproximadamente recibo la grata sorpresa de una carta del embajador. ¿Ah, sí? Me la tenía que haber traído. Mira, Sí. ¿qué te decía la carta? Bueno, pues es para mí un honor, dice él, asistir a la presentación del cuadro de nuestro paisano por español, ¿no? Sí, sí. Bernardo de Galvez, que se presentó el día tal en el Congreso y que con su esfuerzo y dedicación y tal, hizo usted realidad al cabo de 200 años. Casi nada, ¿no? Algo rapidito. Sí, esfuerzo sí, la verdad que el cuadro tuvo faena con ganas, sí. Bueno, pues es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Son varias las asociaciones que han intervenido para la nacionalidad, para el cuadro en concreto, a través de la asociación de Bernardo de Galvez, que lleva por emblema el Yo Solo, ¿verdad? Yo Solo, sí. Y que siempre nos recuerda su presidente, Miguel Ángel Galvez, su secretario, Manuel Olmeda Ocheca. Le damos de aquí un saludo también. Son muchísimas las horas que han dedicado, y veían ahí imágenes ya del cuadro finalmente concluido. Y nosotros queríamos hacer ese homenaje precisamente hoy, en este caso, al pintor, a Carlos Monserrate, para que ustedes lo conozcan también. Se habla en muchas ocasiones de las distintas temáticas, pero todo tiene un porqué, ¿verdad? Y todo eso es lo que hace al final que las obras lleguen a buen puerto. Una carrera que empezó, ¿cuándo? ¿Con qué edad? Bueno, en plan ya formalito con 12 años, cuando ya ingresé en la Escuela de Bellas Artes, sí. Con 12 años. Con 12, sí. O sea, hace 59 años de esto. Sí, en el 53, no, Claro. en el 47. 47. El 47. En el 47, estamos hablando de... Tiene 81, pues 70 y tantos años, ¿verdad? Han transcurrido ya de toda... En el esa 47, trayectoria. pero no antes de Jesucristo, ¿eh? No, 47, en el 1947 después de Jesucristo. Vamos viendo fotografías de distintas pinturas que Carlos Monserrate nos ha legado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Especialmente, ahí vemos la iglesia del Corpus Christi. Ah, sí. Hay varias pinturas ahí que sirvieron... 6. 6 en concreto. Sí. Vamos a ver algunas de ellos. ¿Y por qué llegó ese encargo? ¿Cómo fue también? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Tantas cosas que ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo. Yo sé que, mira, es el primero de todos. El primero que se terminó. Los discípulos de Maús. Que según dice, bueno, el gusto de cada uno es muy respetable. Hay quien de los 6, el que más le gusta es este, precisamente por el discípulo de Maús que está en el centro. Dice por la cara de asombro que tiene, cuando detectó que el que había el pasajero, el viajero, el andante que les acompañaba, resulta que era el mismo Jesucristo. Eso es. Al partir el pan lo detectaron y por eso la cara de asombro que puso ese. Claro, ya había resucitado. Eso es. Sí, sí. Vamos a ver la siguiente. Vamos viendo algunas de esas pinturas. Ahí tenemos una alegoría, ¿no? Esta, una alegoría de la sangre de Cristo. Las uvas y el cáliz. El cáliz que me lo dejaron allí en la parroquia. Un cáliz así pequeñito. Y es el propio, el que lleva hasta la pintura. Sí. Sí. Está bien. Sí. Detalles que están ahí. ¿Cómo definiría tu pintura, Carlos? Bueno, figurativa, indudablemente. Sincera por descontado. Es decir, yo no... Sincera. Totalmente, sí. Y por lo demás, pues bueno, pues mira, estuve examinando toda la cantidad de hojas que había de parras y de vides, que yo no lo sabía, me enteré que eran 12, entonces me enteré que no lo sabía. Anda, mira, ese de un estandarte. Pinturas también religiosas, en este caso sí. El estandarte de la Virgen de los Dolores de San Juan, ¿no? Ese Juan, sí. ¿Te has prodigado mucho en el mundo de las cofradías? Sí, muchísimo, sí. Y las que tengo pendientes, porque ya me encargan hasta de la provincia. ¿Para dónde estás trabajando? Ahora, para Nerja,
que tuve que decir que no podía porque se cruzó lo de Bernardo Lo de de Galvez. Bernardo de Galvez. Digo, mira, para el año que viene, si Dios quiere, sí, pero es imposible. Claro. O sea que lo tengo pendiente. En cuanto terminemos lo que estoy haciendo, pues nada, al de Nerja. Un estandarte también de la escena de la resurrección, Dolores del Puente. Sí, ese fue de este señor que ha muerto hace poco. Jesús Castellano, ¿no? Jesús Castellano, sí. Fue el que te lo encargó. Ese fue, sí. De la parroquia de Santo Domingo, sí. Sí. Bueno, pues así podemos ir viendo, vamos a seguir viendo algunos más dedicados al mundo de la iglesia, al mundo de la cofradía, obispo. Don Antonio. Antonio Dorado Soto, como obispo de Málaga, fue uno de los obispos Sí. que pintaste, ¿no? Efectivamente, fue el primer obispo que... Pero ese fue, por supuesto, como estaba vivo, pues posó él. Ah, ¿posó? Sí. Bueno, posó, por supuesto, posó la primera sesión, que le hice... ¿Sesión fotográfica o sesión de pintura? De dibujo Ujú, y de pintura. ujú. Como él no tenía mucho tiempo, me dejó sus vestiduras de obispo, que después, para seguir pintándolas, se las puso. Mi mujer se vistió de obispo. ¿Mm? Sí, O sea, que hemos tenido una obispa. hemos tenido una obispa. Se puso las vestiduras de mi mujer, María Teresa, se vistió de obispo y estuvo posando. O sea que eso, esa sotana y eso, ¿Y ese ¿cómo se fajín? llama? La franja El esa. fajín. Esa es de mi mujer. Pues, No fue el caso del Papa, ¿no? no, Benedicto XVI. el Papa no. El Papa fue también recién nombrado Papa. Lo mismo, también llamándome mi mujer cada 2 por 3. Mira que está el Papa aquí, ven corriendo. ¿Y ese cuadro dónde está? ¿El del Papa dónde está? Ese en Roma. En el Vaticano. Sí. Y como todo, siempre me mandan cartas de recepción del cuadro. Siempre, sí. Cartas muy expresivas, en concreto. Lo que pasa es que no me he traído nada porque pensaba que tampoco era Tu necesario. testimonio yo creo que aporta más que la propia carta, provenga de donde provenga. Vamos a seguir viendo algunos más porque las temáticas son muy variadas. Aquí vemos Ese está al rey Juan Carlos I en la Junta del Puerto. en la autoridad portuaria. Eso es. Que antes se llamaba la Junta del Puerto. Sí. Pero para que todo el mundo La no autoridad portuaria. traducido Perfecto, resulta. sí. Pues está ahí en el salón de pleno de Puerto. Sí. Que a lo mejor ya no está, ¿no? Porque hay que poner el rey nuevo, ¿no? Felipe VI, pues lo mismo ya no está. Pues no me lo han encargado todavía. Claro. A ver si esto sirve para que me lo encargue. Bueno, pues si hay encargo, ya saben ustedes Y que aquí está Carlos Monserrate. Te tengo que dar parte, ¿no? Claro, Por hombre, parte de guerra, por lo menos. la propaganda que me hace. Vemos personalidades también, vinculado también al Ministerio de Hacienda, llegaron también los encargos de algunos ministros, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Que reposan allí, precisamente en las instalaciones, ¿no? Debe reposar allí. Deben reposar allí. Debe, sí. Bueno, vamos a ir viendo algunos de ellos, Debe reposar. de los que tenemos preparados, por ejemplo, como este de Solchaga. El Chaga, sí. ¿Mm? Los ministros de Hacienda no suelen tener un recuerdo importante para la ciudadanía, Sí. ¿no? Bueno, no. No son de los más agradables. Es que hay galerías, como en muchos organismos, muchos sitios, hay galerías de retratos de ministros de Hacienda. ¿Sí? Que por cierto, ahí está pintado el Ministerio de Hacienda, precisamente de un hotel donde yo ahora no me muevo de mi casa, pero antes viajaba bastante en Madrid, el Hotel París, que está calle Alcalá con la Puerta del Sol. Sí. Y desde ahí hice precisamente fotografías y apuntes de eso que se ve ahí, que es el Ministerio de Hacienda, y no me acuerdo qué otro, y al fondo ese alto es el edificio de Telefónica, en Madrid, sí. Vamos a ver el siguiente, Solchaga, el siguiente de los ministros, que tiene una curiosidad añadida. Son cuestiones pintorescas que merece la pena que esa intrahistoria se conozca, porque creo que tenemos que fijarnos aquí en la corbata, ¿no? Esa es la que está no, esta es la que está en casa de Solves. Esta es la que está en casa de Solve. Sí, que esa corbata, en las muchas fotos que se publican cuando hay nuevo gobierno, pues esta corbata la tenía Felipe González, que estaba al lado de Solves. Tenía esa corbata. Ah, le pusiste. Le puse la corbata de Felipe González, que por cierto cuando estuvo, Pedro Solves me dijo, yo se lo agradezco en el alma, que quería conocerme personalmente, porque este era el segundo retrato que le hice. Entonces cuando él vino precisamente al Ateneo, Sí. una conferencia, no sé qué, que después por la mañana,
que hizo una conferencia y dice, me vais a reventar la conferencia, porque resulta que a los periodistas, me vais a hacer que hable cosas que yo quería hablarlas esta tarde, cuando estuviera. Bueno, pues la habló por la mañana. Y entonces le dije, digo, sí, pero mire usted, don Pedro, que sepa usted que esta corbata no es suya, que esta corbata era de Felipe González, que era en un cuadro, una fotografía, y ya... Porque fue curioso porque, ¿por qué la diferencia? Y le decimos que se fijen en la corbata. Primeramente hay un cuadro, que es el que va directamente al ministerio, gusta, y claro, ese es para el ministerio, no es para el ministro. Se queda allí, el ministro se va, y evidentemente no se lleva el cuadro o no se lo debe llevar. A partir de ahí llega el momento de que los amigos se enteran y dicen, oye, vamos a regalarle el cuadro que está muy bien y tal. Y es donde decides cambiarle la corbata. Esto es, cuando ya me llama y digo, bueno, para que no parezca que es copia del cuadro, haremos, como al parecer le gustaba mucho el retrato, su figura, parecido, que según ellos decía que solamente le faltaba hablar a Pedro, bueno, pero le voy a cambiar la corbata para que no parezca el mismo cuadro, que son todos distintos. Vamos a ver otro ministro, si les parece, otro ministro de Hacienda en este caso. Lo veían antes ahí que quería entrar antes de tiempo, el ministro Montoro, espero que no para cobrarnos impuestos, ¿verdad? Y de esta forma esa trayectoria se ha ido también fraguando dentro del Ministerio de Hacienda, como dice siempre Carlos Monserrate, ha tenido dos profesiones, ¿no? Una precisamente funcionario de Hacienda y la otra pintor. Y le dedicabas a las dos todo el tiempo del mundo y el resto a la familia, ¿no? El resto no ha existido. ¿El resto no ha existido? Yo he tenido un minuto libre en mi vida. No sé si libre se escribe con B o con V. Nada, ¿no? ¿Tú qué? ¿Con B o con V? Con V, con V. Ah, con V. Pues lo acabo de aprender. No, pues está claro que tampoco lo tengo claro yo. Pocos minutos libres, con W. Tenemos ahí al ministro Montoro en su primera etapa. Que mira, curiosamente, con motivo de lo de Galvez, recibo carta de Montoro, o sea que ya somos amigos. Ajá. ¿Sí? O sea que Montoro, primero tuve contacto con el retrato y ahora, de motu propio, me recibo una carta de Montoro. Digo, bueno, mira. Mira, está bien. Gracias al cuadro de Bernardo de Galvez. Bueno, al parecer ha tenido aceptación. Difusión. Hombre, claro. Y hasta dice que es para él como ministro. Agárrate el farol que me veas. Que para él es un honor tener a un funcionario, dice, que ejerza con maestría el talento artístico. Qué bueno, qué bueno. Y yo me lo creo de todo, fíjate. Bueno, créetelo, la carta escrita está. Málaga, la tenemos ahí en pantalla. Otro de esos elementos, espacios singulares que indudablemente le ha gustado siempre llevar a la pintura también. Ese está también en el puerto. En el salón de la autoridad portuaria. El salón de reuniones, de pleno. Sí, la sala de junta, ¿no? Larga, sí. Ovalada. Bueno, pues cuadros que están ahí y que indudablemente tenemos suerte de tenerlos en Málaga. Ese está en el despacho del presidente. Este mismo en el despacho del presidente. Sí. El del rey sí está en el rey y otro de Marina también. Ese sí está en la sala de juntas. Pero ese está en el despacho del presidente. Vamos a seguir viendo distintas pinturas. Tenemos poco tiempo, nos queda, pero tenemos que aprovecharlo. Pero sí queríamos que conocieran de primera mano a ese pintor que pasará a la historia. Un bodegón. ¿Te gusta cualquier tipo de temática con la pintura o te sientes con alguno más cómodo? La realidad es que el retrato es tan esclavizado y el pintor tiene que ser tan esclavo de ese tema que mira, cuando de vez en cuando dice, mira, vamos a dejar los retratos y vamos a pintar lo que me dé la gana. Claro, porque en un retrato hay que ser muy fiel al propio original, ¿no? Aquí en el bodegón sí se admite la creatividad y la fantasía, ¿no? Y además, en el retrato de hombre, al 100%. En el de mujer, al 100%, siempre que sea guapa, que se la ponga guapa. Al 100%, siempre que se la ponga guapa. Porque si no te dicen, mira, y así soy yo, hombre, claro, no faltaría más. Y así me ve la gente, en palabras textuales, y así me ve la gente a mí, claro. Estamos en Navidad, los pascueros también llegan a la pintura, ¿no? Sí, efectivamente. Y además son
me acuerdo de verdad de mi jardincito. Ujú. Ese ya hace un poquito de tiempo, pero bueno. Bueno, pero verás que Van Gogh pintó los girasoles, y mira por dónde van los girasoles, ¿no? De Van Gogh, ¿no? Pueden ser los pascueros de Monserrate sin Es problema. que es la liberación, esos motivos otros que hemos visto antes, es la liberación del pintor de retratos. Y hay personas que no pierden el contacto con el autor. Esta fotografía creo que tiene una anécdota detrás interesante, ¿no? Estos son los de San Diego. Cuéntanos, porque ellos te conocieron a tu pintura antes que a ti, ¿no? Sí, estos señores compraron unos cuadros en una galería que había de unos propietarios alemanes. Compraron estos cuadros, se lo llevaron a su tía a San Diego, llegase, como sabemos de sobra, al suroeste de Estados Unidos, pero no México. Y en uno de los incendios, de los muchos que hay en California, se le quemó su casa. Y al quemarse su casa, pues se le quemaron los cuadros también. Y paradójicamente conservaron fotografías de su salón. Y entonces me dijeron si podía repetir de hacer esos cuadros, que les habían gustado mucho, y que si le podía repetir esos cuadros. Llegaron a mi casa, efectivamente, con la foto. Como yo hago la fotografía a todos los cuadros, a todos, pues claro, tenía la fotografía de esos cuadros. Entonces, se las hice. Y vinieron, cuando han salido ahí, vinieron a recoger los cuadros, ¿sí? A recoger los cuadros. Sí, sí. Qué bueno. Que se llevaron otro más que no estaba ahí, Claro. en el lote. Ya había que aprovechar. Había que aprovechar. ¿Se han fijado? Una biografía cargada de anécdotas y en espacio prácticamente de unos 20 minutos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de una persona, decíamos antes, para que queden claros, libre, se escribe con B y tiene 81 años. No ha tenido ni un minuto libre, seguro, porque lo ha empleado bastante bien, eso es lo importante. Pero sí ha dejado un legado que para la sociedad mundial sí tiene un interés. Y ahora, con esto de entrar en el Capitolio, desde luego yo creo que más todavía, ¿no? Que sea de Málaga es muy importante. Y ustedes tienen que valorar esto si lo conocen, evidentemente. Si no lo conocen, no lo pueden valorar por desconocimiento. Nuestra misión es precisamente esa, que se conozcan a los que nos dejan ese patrimonio, a los que evidentemente luchan por la ciudad. Porque de alguna forma el cuadro ese es de un malagueño, pero también hecho por un malagueño. Efectivamente. Lo cual, las circunstancias podían haberse dado de otra manera, ¿no? Eso también se irvana dentro de la historia. Como te he dicho antes, eso es precisamente lo que decía Montoro en su carta. Claro. Lo que tú acabas de decir. Bueno, pues estas cuestiones son verdaderamente gratas que nosotros se la podamos dar a conocer. Se la podíamos haber dado a conocer de muchas formas, pero lo que nos ha encantado es que estuviera Carlos Monserrate con nosotros, para de esta forma poder hacer una justicia con el autor de una obra. Estoy seguro que tendrá un antes y un después el hecho de haberse colocado allí, y que te van a seguir llamando o escribiendo cartas por este motivo muchos años, seguro. Bueno, seguro. Oye, con la edad que tengo ya me pueden quedar 4 o 5 años, más no creo que me queden. No, Dios te los dé con salud, pero lo importante es que lo disfrutes, ¿no? Sí, intentaremos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con gracias. nosotros. Y sobre todo, enhorabuena por haber Muchas conseguido que el patrimonio de la ciudad esté representado de la manera que tú lo vienes representando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues han visto algo que verdaderamente está ahí y que nosotros tenemos que seguir expandiendo, divulgando y especialmente valorando. Como se han ido valorando en distintos aspectos a lo largo de este siglo XXI que ya llevamos. Aspectos, y además valorándose bien, la Fiesta Mayor de Verdiales, que es lo que vamos a ver a continuación de la publicidad, ha ido ganando tantos enteros que afortunadamente goza cada año de más salud. Eso es muy importante y lo hacen ustedes con su asistencia y sobre todo con su compromiso en torno al mundo de los verdiales. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Pues yo aparco aquí el camello. ¿Pero qué haces, Melchor? ¿A dónde vas? ¿Estás loco? Que sí, hombre, que cojo el bus y me planto allí en un periquete. Espera, que vamos contigo. Este año los Reyes aparcan el camello. Disfruta de la Navidad. Súbete a la EMT. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9:30.
festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos, acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Este año los Reyes aparcan el camello. Hay cuestiones que merece la pena que profundicemos y mucho, y en los Verdiales, como les decía, tenemos cantidad de seguidores a nivel mundial también, ¿eh? Esto es vital, de importancia, que este concepto lo tengan clarísimo. Hay tradiciones que pueden tener más o menos salud, pero la de los Verdiales es imparable, gracias a la Escuela de Verdiales, como en varias ocasiones hemos hecho mención, y todos los años, el día 28 de diciembre, caiga en lo que caiga, este año cayó en domingo, pero podría caer lunes, miércoles, martes, jueves, día laborable sin problema, y se llena, como van a ver a continuación, toda la carpa que se instala en el Puerto de la Torre. Ha vuelto el Puerto de la Torre. Saben que el año pasado hubo un intento en Ciudad Jardín, antiguamente se hacía en la Venta Altuna, después pasaron a San Cayetano, Puerto de la Torre, ese año en Ciudad Jardín, y ahora ya en el Puerto de la Torre nuevamente. Está pendiente con la construcción de ese Parque de los Verdiales entre la antigua autovía y la hiperronda, ahí justamente en la zona de Campanilla, Puerto de la Torre, para que se sitúen aproximadamente. Bien, todo ello, nos vamos a quedar ahora con un resumen de lo que se vivía en esa carpa con la fiesta mayor de Verdiales.
Bueno, pues vamos a hacer las primeras puntuaciones. Que el baile nos dé. El cuerpo de baile, apuntarse por favor al otro lado, al otro lado. Iros para allá, pegaros al altavoz. Muchas gracias. Como les decía, vamos a conocer la puntuación del baile de bandera, del baile de grupo y la puntuación general para esta banda de Manolo Reina, la banda de teatinos. Empezamos con el baile de bandera. La primera puntuación es un 4. 6.25, 6.50 y 5. Que hace un total el baile de grupo. Procedemos a la puntuación de ese baile de pareja de la banda de Manolo Reina, la banda de teatinos.
caballero.
Estaba yo revisando datos precisamente en internet sobre los verdiales y dice, los verdiales o fiestas de los verdiales son una manifestación festiva de origen antiquísimo y campesino, de naturaleza sociomusical primitiva. Pues todo esto que se funde en los orígenes de los tiempos, que es la frase típica que solemos emplear, lo que le hablaba antes, estoy utilizando el Wico a todo esto, lo digo para que lo vayan pensando como regalo de Navidad y de Reyes, que sería lo suyo. Bien de interés cultural declarado precisamente el 19 de marzo del año 2010. Ahí tienen en concreto, así que toda esta información merece la pena que la repasen porque seguro que van a apreciar más el mundo de los verdiales. Importante, esos estilos que tradicionalmente participan en concursos de Comares, de Monte y de Almojía. Bueno, pues todo ello está aquí y además, como el saber no ocupa lugar, fíjense lo que ocupa el Wico. Muy poquito. Esto es importante que llamen y especialmente con nuestros compañeros, llamen gratuitamente al 1650 o al 951 el 951 15 0025 es el nuestro del directo y a partir de ahí llamen al 1650, que es gratuito, le va a salir muchísimo mejor y de esa forma podemos disfrutar mucho del Wico. Nosotros no podemos disfrutar más, desgraciadamente. No podemos disfrutar más porque se nos va el tiempo. Pero si quieren, o al 1650 o al 952 65 11 99, con el Wico podrán seguir disfrutando. Infórmense de las tarifas, de las peculiaridades y especialmente de todo lo que tenga que ver. El año termina, pero la vida sigue, que es lo importante. Así que a partir de ahí tienen opción y mucha de seguir disfrutando. En cuanto al patrimonio y las tradiciones, no lo duden, lunes nos vemos en directo a partir de las 7:30. Y el lunes que viene, algo tan tradicional como la cabalgata. Así que atentos porque, como siempre, disfrutaremos muchísimo. Hasta la próxima semana. Pollo San Juan patrocina este programa.